un podcast de Cooperativa. Partió el 2026 y junto con el año empezó a regir una exigencia nueva en la práctica para miles de emprendedores y prestadores de servicios. Quienes quieren vender en un marketplace, contratar un medio de pago electrónico, hacer un trámite en un organismo público, pedir un crédito comercial, a esos emprendedores las instituciones tienen que pedirle que acrediten su inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se exige ahora? Es parte de lo que queremos conversar con el subdirector de asistencia del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Muñoz. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Hola, Verónica, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido. Feliz año, por lo demás. Oiga. Igualmente, Rodrigo. Feliz año para todos ustedes. ¿Por qué era necesario esto? Y si se puede aterrizar, digamos, ¿de qué estamos hablando? A ver, esta obligación lo que busca es equiparar la cancha respecto a todas aquellas empresas o personas que hoy día están trabajando en la formalidad. Lo que busca el Estado a través de este tipo de iniciativas es que todo el ecosistema empiece a pedir la formalización de aquellas personas que están haciendo hoy día negocios. Y por lo tanto, como bien decía Verónica, tanto los marketplaces, los operadores de medios de pago electrónico, los bancos, pero también las instituciones del Estado cuando entregan algún permiso o cuando entregan algún fondo concursable, ¿verdad? Para hacer negocios, justamente lo que tienen que hacer es exigir la acreditación del inicio de actividades de estas personas y estas empresas. Ahora, iniciar actividades para vender una cómoda vieja o un colchón a través de marketplace. No necesariamente, porque aquí estamos hablando respecto a las personas que realizan una actividad comercial de manera permanente, es decir, donde prima la habitualidad. Cuando yo voy a vender algo usado, cuando voy a vender la ropa de mi hijo, los juguetes que ya no ocupa, eso no genera una habitualidad, sino que una venta esporádica. Y en ese caso, esas personas no están obligadas a hacer iniciativas. Y si alguien ofrece servicios, Patricio, en vez de cosas concretas, no sé, no vendo ropa, lo que hago es ofrecer clases de inglés. Lo mismo, todo depende de la habitualidad de esa persona. Te fijas, pero en general lo que nosotros estamos diciendo es que aquellas personas que realizan actividades económicas de manera habitual, ya sea vendiendo o prestando servicios, deben iniciar actividades. Es bien importante recalcar dos cosas. Uno tiene que ver con cierta excepción. Hoy día, si bien es cierto, está como dijimos, todos los contribuyentes que hacen actividad económica obligados. Nosotros estamos trabajando en particular con dos segmentos, que son las personas que venden en feria libre. A ellos durante todo el primer semestre los vamos a apoyar para que se formalicen y por lo tanto las municipalidades no les van a pedir la iniciación de actividades durante este primer semestre, dado que hay un régimen especial para ellos. Y también desde principios de este año, desde el 1 de enero, habilitamos un nuevo registro que se llama el registro de personas que realizan actividades de subsistencia, porque también entendemos que no todas las actividades comerciales, ¿verdad?, buscan beneficiarse, sino que hay muchas personas, sobre todo las de más escasos recursos, que lo que están haciendo finalmente es vender para poder subsistir. Y ahí el hecho de inscribirse en ese registro, que tiene un tope máximo de ventas de 5 UTM, que son alrededor de 350,000 pesos mensuales en promedio, van a quedar también liberadas del inicio de actividades. Pero de todas maneras hay que hacer el trámite para quedar en ese grupo. Así es, son declaraciones juradas muy sencillas que están en el sitio web, que solamente ingresar su dato de contacto y reconocer, ¿verdad?, que ya sea son parte del registro de ferias libres o del registro de subsistencia. Y eso, como les digo, durante todo este primer semestre lo exime ante los organismos estatales o los operadores de medio pago, marketplace, bancos, de acreditar el inicio de actividad a estos dos segmentos en particular. El resto tiene que avanzar en la formalización. Y solo destacar, porque mucha gente tiene susto a la formalización, pero la verdad hemos simplificado mucho el proceso. Desde octubre tenemos una nueva aplicación que se llama Mi Negocio Cumple. En Mi Negocio Cumple ustedes pueden hacer como personas naturales un inicio de actividad simplificado, dependiendo
si van a vender o prestar servicios, quedan de inmediato con las aplicaciones para emitir boletas y con el pago mensual de los impuestos, todo en un mismo lugar. Esto también está disponible como aplicación. Mi negocio cumple en todas las tiendas para que lo puedan descargar también desde su celular, porque entendemos que muchas veces los comerciantes no están en una oficina frente a un computador, sino que andan haciendo sus negocios en terreno. Sí, claro. Profundicemos un poquito en eso, porque justo le iba a preguntar por, entonces aquí, el que se formalice, va a pasar a tener la obligación de emitir ese documento tributario, ¿no? Esa boleta, esa factura o lo que sea. Estamos hablando de las personas más pequeñas, entonces en general su obligación es emitir una boleta, ya sea de venta y servicio, o de honorarios cuando prestan un servicio. ¿Ya? ¿Y quedan con esa obligación? ¿Y el pago de impuestos? Y el pago de impuestos cuando corresponde, así es. ¿A través de qué plataforma decía usted? ¿Que es lo más fácil? Cumple. Mi negocio cumple. De verdad es muy, muy sencilla la aplicación. Hemos visto en la práctica cómo le facilita bastante la vida al emprendedor. En la práctica, desde el viernes en adelante, cualquier emprendedor que no tenga inicio de actividades y necesite hacer un trámite en un municipio relacionado con su empresa, no va a poder hacerlo. Los marketplaces van a tener que bajarme además a mí como emprendedor si no presento algún documento que acredite ese inicio de actividades, Patricio. No, lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo bien colaborativo, tanto con los organismos públicos como con, en este caso, los marketplaces, los operadores de medios de pago, porque entendemos que estas son obligaciones nuevas y por lo tanto lo que queremos hacer durante este año, ¿verdad?, es hacer un trabajo donde ellos vayan informando a sus usuarios, a sus clientes, en la medida que vayan realizando transacciones. Por lo tanto, lo que va a hacer el marketplace es primero preguntarle a la persona que no está formalizada si es que las ventas que está realizando son ventas habituales, son ventas esporádicas, y en caso que exista la habitualidad, por supuesto lo va a invitar a hacer inicio de actividades. ¿De cuántas Pero personas? No lo va a bajar de la plataforma. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Las que debieran, el cálculo que se tiene? Nosotros estamos hablando que deberían al menos ingresar 200.000 personas al ecosistema de formalidad. Ahora, es importante destacar que esta medida, si bien es cierto, parte con su aplicación ya administrativa a partir del 2 de enero, es una medida que es de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias que se aprobó en octubre del año 2024. Por lo tanto, hemos estado en un proceso también de formalización durante todo este año. De hecho, en el caso de empresas, aumentó el 12% la cantidad de empresas formalizadas versus 2024 versus 2025. ¿No significa esto que esas 200.000 personas o empresas a las que usted aludió terminen pagando impuestos en la declaración de renta del mes de abril? ¿O sí? No, para este mes no, porque si se formalizan durante este año, el pago de impuestos se hace al año siguiente. Las que se formalizaron el 2025, efectivamente, si es que tuvieron ingresos suficientes, ¿verdad?, como para caer en algunos de los tramos de impuestos, por supuesto van a tener que pagar, pero depende mucho la cantidad de ventas que tengan estas empresas. Ya, y el plazo ya terminó, digamos. No, más que terminó, el plazo comenzó, y cuando estas personas, estas empresas, se vayan a relacionar con algún organismo público, vayan a un marketplace a inscribirse, vayan a pedirle a contratar algún medio de pago electrónico, ahí donde los obligados, ¿verdad?, les van a informar y le van a pedir el inicio de actividades, o que acrediten, ¿verdad?, que no están obligados a hacer el inicio de actividades aún. Perfecto. Y ese plazo entonces para estar en el proceso de normalizar su situación es todo este primer semestre de 2026. Así es, el trabajo que estamos haciendo con las personas que trabajan en ferias libres, con las personas que se van a incorporar al registro de subsistencia. Patricio, me piden que explique bien lo que significa esporádico para el Servicio de Impuestos Internos, porque claro, una cosa, como decía Rodrigo, es vender un juguete viejo, una bicicleta de mi hijo que ya no usa, que ya no le sirve, y es una cosa distinta vender empanadas los fines de semana, por ejemplo, porque alguien puede sentir que eso también es esporádico, ¿sabes? Que solo los fines de semana, cuando me piden.
Es, por ejemplo, si en ese caso que es bien concreto que tú señalas, si yo permanentemente estoy vendiendo empanadas sábado y domingo, no es esporádico. Te fijas, hay una habitualidad. ¿Qué cosas vemos, por ejemplo, esporádicas? En este tiempo está la feria navideña. Entonces hay personas que solo venden una vez en el año en la feria navideña, o ahora que vienen estas ferias de festivales. Ahí se da el hecho de ser una venta esporádica, porque no está la habitualidad de estarlo haciendo de manera permanente en el tiempo. Entiendo. Oiga, ¿y qué ocurre con el comercio ilegal que hay en Marketplace? La gente que vende fuegos artificiales, por ejemplo, y lo promueve sin ningún pudor. Medicamentos. Bueno, eso también es un trabajo que nosotros estamos haciendo colaborativamente. Trabajamos con los Marketplace cada vez que ellos detectan alguna situación, ¿verdad?, que es ilegal, y ahí hacemos la distinción entre la informalidad y la ilegalidad. Claro. Aquí lo que estamos haciendo con estas normas, ¿verdad?, es luchar contra la informalidad, pero también está todo el trabajo colaborativo que hacemos con el Ministerio Público, con las policías respecto de estas ventas que son ya no informales, sino que ilegales de plano. Me preguntan también qué ocurre con las personas que son extranjeras y que necesitan acreditar ese inicio de actividades, pero no tienen todos los papeles al día para hacerlo. Y lo que pasa es que una persona que es extranjera, cuando quiere trabajar en Chile, tiene que tener un permiso. Y ese permiso lo da extranjería. Entonces, una vez que tiene ese permiso, que se lo da extranjería, ellos se pueden acercar al Servicio de Impuesto Interno y nosotros los vamos a ayudar a formalizarse. Pero lo primero es tener el permiso formal para poder realizar actividad económica en el país. ¿El RUT provisorio sirve para eso, Patricio? El RUT que da el registro civil es el RUT válido para todos los efectos, o sea, provisorio o permanente. En esta formalización que se lleva adelante ahí en el SII hemos conversado con el subdirector de Asistencia de Impuestos Internos, Patricio Muñoz. Muchas gracias por este contacto. A ustedes, que tengan lindo inicio de semana. Muy buenos días, muchas gracias. Buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Queremos profundizar en la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro Moros, las reacciones que se han sucedido, ¿no?, desde que confirmó esto Donald Trump en sus redes sociales la madrugada del día sábado. Hoy se escribe un capítulo muy relevante en Nueva York, en los tribunales federales de ese país, pero también en la Asamblea Nacional Venezolana, con las primeras definiciones, ¿no?, de la presidenta designada o interina Delcy Rodríguez. Conversamos a esta hora con el periodista venezolano, analista internacional también, Alejandro Linares Mendoza, que está en Caracas a esta hora. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, es un gusto poder compartir con ustedes. Igual. Muy buenos días, Alejandro. Partamos por saber cómo se está viviendo esta situación detonada en la madrugada del sábado hoy en Caracas. ¿Cómo describirías tú la situación de la capital y del país en términos bien generales? Sí, en términos generales hay cautela, hay expectativa. La gente en Caracas y también en otras ciudades de Venezuela ha estado celebrando, pero de manera silente. ¿A qué me refiero? Que no hemos visto expresiones de celebración, de algarabía en las calles, sino que el ciudadano ha optado por quedarse en su casa a celebrar, repito, de manera silente. Esto debido al temor que existe a represalias, a represiones, incluso a detenciones. Y por supuesto que hay expectativa porque el venezolano no tiene certeza absoluta de lo que podría venir, de lo que podría suceder en los próximos días. Y pues en ese sentido, como está esa incertidumbre latente allí en el aire, el venezolano ha preferido
ser cautelosos. Sí, ha seguido cada uno de los acontecimientos, pero con cautela. Alejandro, y en lo práctico, en Caracas, ¿sigue funcionando el transporte, el comercio este fin de semana? ¿Hay mayor presencia policial o militar en las calles? ¿Han tenido problemas con la energía eléctrica, por ejemplo? Porque Trump el sábado, en su intervención ahí desde Mar-a-Lago, dijo que se había cortado la luz en todo Caracas en el momento del ataque. A ver, ese comentario del presidente Trump resultó cierto, pero fue impreciso. Realmente el servicio de energía eléctrica fue suprimido, fue suspendido hacia el oeste y hacia el suroeste de Caracas, que fueron precisamente las áreas en las que se desarrolló con mayor intensidad la operación militar del día sábado. Posteriormente, pasadas las horas, llegada ya, por ejemplo, la tarde del día sábado o la mañana del domingo, el servicio de energía eléctrica fue restableciéndose de manera paulatina, de manera progresiva. Ya al día de hoy prácticamente toda Caracas, toda la ciudad cuenta nuevamente con servicio de energía eléctrica. En las calles, como dije anteriormente, ha habido mucha tranquilidad. La ciudad ha estado despertándose, si me permiten usar esa metáfora, de una manera muy lenta, muy aletargada. El sábado no podíamos ver movimiento en la calle, salvo el de las fuerzas policiales o fuerzas militares que instalaron algunos retenes. Hacia el día de ayer y sobre todo hacia el día de hoy hemos visto una mayor actividad, sobre todo con mayor tráfico, no solo en las calles, sino también en las avenidas y autopistas. El tema de los servicios, algo decíamos, y los supermercados, por ejemplo, la gente, eventualmente uno lo primero que hace, o pensaría que lo primero que se puede hacer, es ir a abastecerse ante la eventualidad de un problema mayor. ¿Eso ocurrió, no ocurrió? Sí, eso es correcto. Por lo menos acá en Caracas, en la capital de Venezuela, hemos podido evidenciar en distintos puntos de Caracas que los ciudadanos, la gente salió a los supermercados para poder abastecerse, para poder comprar alimentos, para poder comprar agua, para poder de alguna manera restituir lo que se necesita o se necesitaba en la despensa. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones y a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, cuando se han presentado situaciones similares a las que hemos vivido en los últimos días en Venezuela, a diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad el venezolano lo ha hecho de una manera muy organizada. Hemos visto que sí, que han acudido a los comercios, a las bodegas, a los mercados y a los supermercados, pero de una manera muy, muy, muy organizada y sobre todo con una profunda, con un profundo sentido cívico y de civismo. Ya, y en materia de medios de comunicación, el acceso a la información, ¿han podido enterarse de todo lo que ha ocurrido, de las palabras de Donald Trump, por ejemplo, de lo que ha dicho Marco Rubio, incluso anoche de los últimos dichos de Delcy Rodríguez? ¿Cuál es la situación desde ese punto de vista? La información ha trascendido gracias a los servicios de mensajería como por ejemplo Telegram, como por ejemplo WhatsApp, gracias a las redes sociales y gracias a ustedes, los medios internacionales, a los que hay que darles gran crédito y a los que hay que manifestarles un profundo agradecimiento. En Venezuela, lamentablemente, vivimos un momento de censura total, de censura absoluta de los medios de comunicación, por lo cual los medios que se encuentran regentados por el Estado pasaron a transmitir solo una versión de lo ocurrido, mientras que los medios privados se mantenían transmitiendo, pero transmitiendo dramáticos, programas de variedades, ningún tipo de información relacionada con lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas 24 o 48 horas. ¿Se ven
Alejandro Linares, fisuras entre gobierno, partido, Fuerzas Armadas, digo, a partir de la instalación de Delcy Rodríguez en el poder como presidenta interina, o se sigue viendo el chavismo o el madurismo como un ente, como un organismo granítico todavía al interior de Venezuela? Sí, desde muchísimo antes de que ocurriera lo que evidenciamos durante la madrugada del sábado, se sabía, era un secreto a voces, que dentro del chavismo hay corrientes, hay tendencias. Yo me atrevo a mencionar la corriente que solía estar encabezada por Nicolás Maduro, pero también existe la corriente que está encabezada por Diosdado Cabello. Eso era así desde mucho antes de los eventos del día sábado. Es posible que esas fisuras se hayan profundizado luego del evento del día sábado, pero hay algo importante en el chavismo, y es que a lo público, cuando necesitan mostrarse en público, se muestran en bloque, se muestran como una unidad, y cuando hay situaciones de crisis como la que están viviendo en este momento, también suelen actuar en bloque. Eso, insisto, no quiere decir que no existan o que no se hayan recrudecido esas fisuras. Lo cierto es que después de los eventos del día sábado y a partir de lo que va a suceder el día de hoy, ustedes lo mencionaban, la juramentación de Delcy Rodríguez como presidente encargada de Venezuela, es posible, lo repito, que esas fracturas se profundicen, y es posible que empiece entonces el chavismo a vivir un reacomodo de fuerzas políticas a lo interno. Eso, Alejandro, calza perfecto con la declaración de anoche de Delcy Rodríguez a través de Telegram, donde ella cambia el tono, es evidente, dice: invitamos al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada a un desarrollo compartido. Da la impresión de que en línea con esta intención de Marco Rubio, de Donald Trump, de tomar el control, pero con parte de ese chavismo también. No sé cómo lo ves tú desde allá y cuánto le puede costar esta declaración a Delcy Rodríguez dentro precisamente de ese mundo. Sí, en un principio, en un comienzo, la primera declaración de Delcy Rodríguez fue una declaración frontal, fue una declaración agreste, fue una declaración que hizo pensar a muchos que no estaba dispuesta a transar ni a alinearse con la estrategia de Donald Trump y de Marco Rubio. Sin embargo, las palabras que hizo públicas Delcy Rodríguez, no solo en Telegram, sino también a través de redes sociales como Instagram, hacen ver que en 24 horas o menos ha dado un giro de 180 grados y que parece estar dispuesta a colaborar, a trabajar en conjunto, a trabajar de la mano de Estados Unidos, tal y como lo anunció el presidente Donald Trump durante la jornada del día sábado. Ahora, lo importante de ese pronunciamiento, de esas palabras que tú muy bien recuerdas y señalas, es que se da luego de una reunión de gabinete, luego de un consejo en el cual Delcy Rodríguez, ya como presidente encargada, aún sin juramentar, pero como presidente encargada a toda regla, se reúne con todos los miembros del gabinete ministerial que antes era el gabinete ministerial de Nicolás Maduro y que ahora empezó a ser el gabinete ministerial de Delcy Rodríguez. Y por otro lado, ¿la oposición en Venezuela está en condiciones de actuar unida hoy? ¿O no hay oposición real al interior de Venezuela y todos los líderes están en el exterior, en el exilio? En Venezuela sí existe una oposición, pero se trata de una oposición que está por una parte diezmada y por otra parte fragmentada. Además, los dos principales líderes, aquellos líderes que encarnan la oposición legítima, esa oposición que se impuso en las elecciones presidenciales del año 2024, se encuentran fuera
de Venezuela, por lo cual en este momento, insisto, la oposición venezolana, aunque existe, se encuentra diezmada y fragmentada. Que uno de los grandes pecados de la oposición venezolana en los últimos años, ¿no? La división que ha mostrado en figuras como Capriles, como Leopoldo López, como Ledesma, y hoy con María Corina Machado y Edmundo González fuera de su frontera. Recién se están escribiendo estos capítulos de la historia, Alejandro. En medio de esa incertidumbre te dejamos. Lo más probable es que te molestemos nuevamente. Muchísimas gracias por este contacto con Chile. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días, Alejandro. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Estábamos con Jaime Gazmuri tratando de mantener una comunicación fluida esta mañana, ex embajador de Chile en Caracas. Le planteo de nuevo la pregunta, Jaime. ¿Usted está entre los que lamentan esta violación del derecho internacional o los que creen que siempre es una buena noticia que un dictador y violador de derechos humanos sea depuesto? Mira, yo entiendo perfectamente la alegría que tuvieron los cientos de venezolanos que salieron a la calle en Santiago a festejar, digamos, la captura de Maduro por parte de Trump. Y entiendo ese sentimiento, pero aquí estamos, desgraciadamente, hay que tener la cabeza fría y entender efectivamente cuál es la trascendencia de lo que ha hecho Trump a nivel mundial y a nivel regional y a nivel de Venezuela. Porque Trump lo que le ha anunciado al mundo con la captura de Maduro es que se termina el orden internacional basado en reglas, en que aquí las grandes potencias pueden hacer lo que quieran, lo que estimen necesario para sus intereses estratégicos al margen de la ley internacional. Se destruye la ilusión y que funcionó durante un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que era posible construir un orden internacional basado en reglas. Y Trump las ha ido violando, rompiendo ese acuerdo de manera sistemática, primero en el terreno comercial. Declaró unilateralmente inválidos todos los acuerdos comerciales que había firmado Estados Unidos con todos los países del mundo, con muchos países del mundo, incluido Chile. Y con esta intervención militar en Venezuela, lo que hace es romper otro principio central, que es la soberanía de los estados. O sea, nadie puede intervenir armadamente en otro estado. Pero Jaime... Y eso ahora... Pero Jaime, perdón, pero no es la primera vez que Estados Unidos actúa de esta manera, es la primera vez en Latinoamérica o en Sudamérica, pero hay ejemplos en la región que son relativamente cercanos y que se nos vinieron a todos a la cabeza el día sábado en particular, lo que ocurrió en Panamá con Noriega, ¿no? Sí, la diferencia es que la diferencia, yo creo, de Trump es por así llamarlo, el descaro. Otros podrían decir que es más honesto, porque siempre las otras intervenciones intentaron buscar algún tipo de acuerdo, de justificación legal. Por ejemplo, cuando se invadió Irak, el presidente de Estados Unidos fue a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Claro, no le resultó y ahí justificó con un asunto que terminó siendo mentira, además que habían armas de destrucción masiva y invadió. O sea, las potencias normalmente han transgredido el orden, pero nunca de una manera tan abierta y sin ninguna justificación. Y la segunda, eso le afecta a todo el mundo. O sea, si se puede intervenir en un país porque los intereses de seguridad de Estados Unidos están comprometidos, puede ser en cualquiera. Y a eso se agrega que en América Latina Trump ha revisado la doctrina Monroe. ¿Qué significa la doctrina Monroe? América para los americanos, América para Estados Unidos. Y Trump ha declarado que fue franco, además, esta no es una operación para restituir la democracia. Si usted ve en detalle la conferencia de prensa de Trump, que duró 1 hora y media, que fue una clase magistral de la intervención unilateral por la fuerza, no menciona la palabra democracia. Dice dos cosas. Una que no es verdad, y es que Venezuela inunda de droga a Estados Unidos. Venezuela no es eso, está determinado por Naciones Unidas
no es un gran canal de exportación de droga a Estados Unidos. La droga a Estados Unidos llega o por México o por el Pacífico. Es un canal muy secundario, puede que haya, pero es muy secundario. Y Trump lo dice claramente, vamos por el petróleo es nuestro. No va por la democracia, va por el petróleo. Ese es su argumento. Jaime, el argumento es la droga, que es falso, y el petróleo, que es real. Jaime, ¿y por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué no hay un fracaso aquí finalmente del multilateralismo que termina en este corolario, digamos, que siempre se abrió y habló de diálogo, de paz, de comunicación, de canales diplomáticos, pero hasta ahora Maduro seguía gobernando y con puño de hierro a rato? Entonces, ¿no hay una responsabilidad de la comunidad internacional? Evidente que hay una responsabilidad. Digo, sobre un régimen que incluso, según la tesis de la Fiscalía en Chile, mandó a matar a un opositor aquí a Santiago. Sí, no, de acuerdo, si el tema no es Maduro, o sea, hay un tema fuerte con Maduro, porque Maduro es un dictador. Ahora, hay muchas dictaduras en el mundo. La dictadura de Arabia Saudita es peor que la de Maduro. Si pudiera ser, a mí no me gusta hacer distinción entre dictaduras, pero en Arabia Saudita las mujeres no podían hasta hace 2 años andar solas en la calle. El tema es que si una potencia se hace policía del mundo, además a veces con argumentos fáciles y con intereses que no son la democracia. Bueno, de hecho hoy día el gobierno de Estados Unidos está negociando con Delcy Rodríguez, que es que es la presidenta del régimen. Yo no sé qué va a pasar. Yo lo que quisiera, obviamente, lo que se necesita, lo hemos sostenido muchas veces, eso ha sido la política también del gobierno de Chile, de que aquí hay que buscar un acuerdo, un entendimiento, un diálogo para provocar un proceso de transición, que yo espero que ocurra. Pero esta manera no es la manera. Nosotros tuvimos una dictadura. Que hay la pregunta acá de cajón, Jaime, ¿cuál es la manera? Perdón, ¿cuál es el camino? El camino es la rebelión de los pueblos. Nosotros nunca llamamos a una intervención militar extranjera para terminar con Pinochet, que era una dictadura brutal, de las más brutales que han habido en América Latina. ¿Y cómo terminamos? Con solidaridad internacional y con movilización interna. Y con las protestas, y generando unidad de la oposición, movilizando el país, etcétera. Y finalmente una transición que también hubo que negociar. Una transición negociada. Ha habido en Chile más justicia en materia de derechos humanos que en otros países. Pero no se terminan las dictaduras con presiones internacionales. Y Cuba, 50 años. Está comprobado que esto no funciona. Y si funciona, es muy grave. La amenaza es para todos. Trump ha dicho que él va a dirigir Venezuela hasta que sea necesario. O sea, Estados Unidos, ¿cierto?, se declara ante sí mismo que es capaz cuando sus intereses estén amenazados. ¿Y quién define la amenaza? Ellos mismos. Jaime Gazmuri, en su calidad de ex... Yo lo encuentro gravísimo. En su calidad de ex embajador de Chile en Venezuela, usted conoce de primera mano a la gente que queda a cargo hoy, ¿no? A Delcy Rodríguez en particular, que es quien asume como presidenta interina. ¿Qué tan preparado está el aparato chavista para una crisis de ausencia del líder en términos reales? Mira, la verdad es que es bien difícil pronosticar el futuro, digamos. Yo tengo la impresión de que el régimen, claro, descansa como un fin. Es un régimen represivo, un régimen dictatorial, eso es evidente, digamos. Y descansa un pilar muy fundamental son las Fuerzas Armadas. O sea, aquí Vladimir Padrino es figura fundamental. Es fundamental. O sea, nosotros hablamos muchas veces, porque estamos acostumbrados a eso, en Chile el poder militar y, por así decir, y el poder civil son dos asuntos distintos. El chavismo es una sola concreción, o sea, civiles y militares son lo mismo. O sea, porque el líder inicial, que era muy distinto a Maduro, que era Chávez, porque Chávez era militar. Entonces el control militar, el control policial, y el otro elemento importante del partido, digamos, el PSDB. Y mi impresión es que es una cúpula
de muy poca gente que hasta hoy día, ¿cierto?, ha logrado mantener cohesión. Seguramente hay pugnas internas, es un sistema muy opaco, y a mí me costaba mucho entender lo que pasaba dentro del sistema, porque es muy opaco, es muy concentrado, es muy autoritario y no se ha quebrado. Yo tengo la impresión de que María Corina, en fin, ese es el sector más radical, digamos, de la oposición, y yo tengo la impresión de que la inteligencia americana han hecho un mal cálculo. No es primera vez que a los americanos les pasa eso, que la presión iba a quebrar el régimen, que la presión iba a provocar alguna disidencia militar. Eso hasta hoy día no se ha producido. Lo que se ha producido es lo contrario, o sea, una cohesión del régimen, han reforzado sus instituciones. O sea, ayer el Tribunal Supremo de Justicia, que es el organismo constitucional, declaró que la vicepresidenta asume como presidenta encargada. Después de eso hubo una conferencia de prensa de Padrino con todo el alto mando, no sé si ustedes han visto las fotos, están todo el alto mando, las tres ramas, acatando la Constitución, reafirmando su respeto a la Constitución, la resolución del Tribunal Supremo, y hoy día se constituye la Asamblea Nacional, que fue elegida hace poco tiempo, una elección donde la oposición María Corina llamó a la abstención y por tanto votó poca gente. Hay como 20 o 30 diputados de oposición que lograron sacar alguna votación, y hoy día jura Delcy Rodríguez frente a la Asamblea. O sea, ellos se han dedicado a fortalecer la institucionalidad de la dictadura venezolana, y en eso han estado todos, ha estado Delcy, ha estado todos. Hasta ahora la cúpula se mantiene sin fisuras. Anoche, Jaime, Delcy Rodríguez, a través de Telegram y en otras plataformas, llama a la cooperación con Estados Unidos, incluso a tener un camino conjunto. Eso se ha analizado como un giro en su discurso. Yo no sé qué piensa usted, pero ¿qué rol puede tener en ese marco, en ese giro, la oposición que sigue presente en Caracas? Estoy pensando en Enrique Capriles y en otras figuras, Ledesma. Mira, la gente de Capriles y Ledesma Ledesma está fuera, digamos. O sea, Capriles y el antiguo gobernador Rosales, que era el gobernador de Maracaibo, que es el estado más grande, digamos, del país, que no salió en la última elección precisamente por la abstención, porque como María Corina llamó a la abstención, los candidatos de oposición, porque habían razones para llevar a la abstención, pero los candidatos de oposición, Rosales no salió, pero salieron algunos diputados, entre otros Capriles. O sea, Capriles debería estar hoy día en el Parlamento. Yo no le he oído declaraciones, digamos, pero en fin, hay que estar muy atento, porque ese es un sector que algunos, porque fueron a la elección, hay quienes en los sectores más radicales los descalifican como opositores, pero yo que los conozco, y bueno, conocemos su trayectoria. Capriles fue candidato contra Maduro, sacó el 48% de los votos, nadie puede decir, y se ha quedado en Venezuela, nadie puede decir que Capriles es un colaboracionista de Maduro, pero en absoluto. Entonces, claro, es muy llamativo, porque lo otro es que la opción de Trump para lo que él llama la transición, que va a dirigir los Estados Unidos, la opción de Trump es entenderse con el gobierno de Delcy. Es la opción hasta hoy día. Y Delcy ayer ha dicho que ella extiende, hasta es rarísima la frase, extiende una invitación al gobierno de Trump para buscar el buen entendimiento. O sea, están conversando. Así es. Y por mientras, María Corina es la gran outsider. O sea, pues lo otro que ha hecho Trump, que es brutal lo que hizo Trump. Dejarla de lado totalmente cuando se le preguntó por ella. Ha dicho que no tiene la popularidad y que no tiene el carácter para poder dirigir, porque ahora, yo entiendo que los americanos sí tienen un problema. ¿Cómo administran el país? Si se instala mañana González, que efectivamente ganó la elección, si se instala González en Miraflores, que es la moneda, con María Corina, no pueden manejar nada en ese país.
tenía ni ejército, ni policía, ni alcaldes, ni ministros, ni burocracia, etcétera. Y lo que están tratando de hacer el régimen es decir, señores, a Trump, ¿no? Los que garantizamos orden aquí somos nosotros. Entonces converse con nosotros. Yo no sé qué va a surgir de esa conversación, pero que están conversando. Lo dijo Rubio, lo dijo Trump, no lo estoy diciendo yo. Sí. Y ayer, ¿cierto? María Corina, Delcy Rodríguez, dice que extiende una invitación al gobierno americano para iniciar conversaciones. Y uno entiende que esas conversaciones ya pueden haberse iniciado. Jaime Gazmuri, esta conversación no termina aquí, sin duda vamos a estar molestándolo nuevamente en los próximos días. Ha sido muy amable por el contacto con el Diario de Cooperativa esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy bien, a ustedes. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Narcoterrorismo, drogas, armas. Nicolás Maduro comparece hoy ante un tribunal federal en Nueva York. Bajo la presión de Washington, la presidenta designada Delcy Rodríguez, presidenta interina, cambia el tono y ofrece a Estados Unidos trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación. Conversamos desde Caracas con el periodista Alejandro Linares. La gente en Caracas y también en otras ciudades de Venezuela ha estado celebrando, pero de manera silente. No hemos visto expresiones de celebración, de algarabía en las calles debido al temor que existe a represalias. Las palabras que hizo públicas Delcy Rodríguez hacen ver que en 24 horas o menos ha dado un giro de 180 grados y que parece estar dispuesta a colaborar, a trabajar en conjunto, a trabajar de la mano de Estados Unidos, tal y como lo anunció el presidente Donald Trump. Chile, España, Brasil, México, Colombia y Uruguay declaran en conjunto su condena a la operación norteamericana en Venezuela. Trump amenaza a Bogotá, agrega que Cuba, a su juicio, está a punto de caer. Lo analizamos con el ex embajador de Santiago en Caracas, Jaime Gazmuri. ¿Qué tan preparado está el aparato chavista para una crisis de ausencia del líder? Yo tengo la impresión de que el régimen, descansa un pilar muy fundamental son las Fuerzas Armadas. El chavismo es una sola concreción, o sea, civiles y militares son lo mismo. Yo tengo la impresión de que toda la oposición, y yo tengo la impresión de que la inteligencia americana han hecho un mal cálculo. No es primera vez que a los mexicanos les pasa eso, que la presión iba a quebrar el régimen, que la presión iba a provocar alguna disidencia militar. Eso hasta hoy día no se ha producido. Y esta mañana se conocen los resultados de la prueba de acceso a la educación superior. Comienzan las postulaciones. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.